En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. En la historia sagrada, en la historia de la salvación, vemos tantas veces que el pueblo elegido, el pueblo el más ruin de la tierra y el más pequeño entre ella, es bendecido, protegido y fortalecido por Dios nuestro Señor. Aquel al que el pueblo invoca como Dios fuerte, comunica su fortaleza al mismo pueblo de Israel. Historia de salvación con ese pueblo, historia también personal con aquellas personas, hombres y mujeres, que Dios escoge para realizar su obra salvadora, descabalgando así los planes de los soberbios y entendidos de este mundo, escogiendo a la gente pequeña y sencilla para descabalgar, como he dicho, ese pensamiento mundano. Expresión de esta verdad son esas palabras del Salmo, cuando dice: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Palabras similares en muchos de los salmos podemos encontrar esta confesión de confianza en la fuerza de Dios. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Fuerza de Dios en medio del sufrimiento del hombre, sufrimiento que es patrimonio universal de todo ser humano en todo tiempo, patrimonio universal de que no nos vemos libres y patrimonio universal del que necesitamos siempre, confiando en Dios, su auxilio y su gracia para poder resistir. Siempre aquellos que crean en el Señor no se verán libres de los sufrimientos y trabajos de esta vida, pero se verán siempre fortalecidos por la gracia y por el don del Espíritu Santo. Hermosas son las palabras de la carta a los Hebreos, cuando dice que aquellos que tuvieron fe, gracias a ella conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron la boca de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, convalecieron en la enfermedad, se hicieron fuertes en medio de las guerras. Unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados, otros sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles, fueron apedreados, destrozados, muertos por la espalda, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados. El mundo, dice el apóstol, no era digno de ellos y tuvieron que vagar por destierros y montañas. Jesús en el Evangelio no engaña a sus discípulos y le anuncia también que ellos tendrán que pasar por trabajos, sufrimientos y persecuciones. No son del mundo, pero han de estar en el mundo y han de saber que el mundo los odia y como Él fue perseguido, también a todos los que crean en Él padecerán, compartirán esta persecución. Milicia, nos dice la palabra de Dios, es la vida del hombre sobre la tierra. Y no podemos olvidarnos de esta dimensión de combate espiritual que es nuestra vida cristiana. Dice el apóstol San Pablo, nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra los espíritus malignos. Mundo, demonio y nuestra propia carne son los enemigos siempre declarados de nuestra alma y siempre en pie de guerra para atacarnos. Es un combate continuo, es un combate incesante, es un combate agotador. Y cuidado, ojo, atención, si en nuestro día a día no experimentamos esta dimensión de combate, esta guerra que se cierne contra nosotros, porque quizás nos habramos hecho de ese bando
Igual estamos luchando bajo el bando de nuestros enemigos y no bajo el bando de Cristo, nuestro Rey y Señor. Batalla, milicia, es la vida del hombre. Y hemos de saber que en ese combate contamos con la gracia del don de fortaleza que el Espíritu Santo da a los que se lo piden. La fortaleza del cristiano, por tanto, no viene de su propia voluntad, sino que es un don del Espíritu Santo que es necesario pedir. Así lo expresa el apóstol San Pablo, pidiendo por los colosenses. No dejamos de rogar por vosotros y de pedir al Señor que seáis fortalecidos con toda fortaleza, conforme a su poder esplendoroso, y así tengáis perfecta constancia y paciencia con alegría. La experiencia de nuestra propia debilidad ha de hacernos apoyarnos puramente en la fortaleza de Dios. El sabernos tan pequeños, tan débiles, tan frágiles, tan vulnerables, ha de llevarnos a un abandono y a una confianza total en el poder y la fuerza de Dios. Por eso le dice nuestro Señor al apóstol San Pablo: te basta mi gracia, la fortaleza se realiza en la debilidad. Y así el apóstol exclamará: yo me glorío en mis debilidades, para que resplandezca, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Yo me complazco en mis debilidades, en oprobios y privaciones, en persecuciones y angustias, soportadas por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en aquel que me conforta. ¿Qué es el don de fortaleza? Este don del Espíritu Santo. El don de fortaleza es el hábito sobrenatural infundido por el Espíritu Santo que fortalece al cristiano para que, movido sobrenaturalmente, pueda realizar heroicamente los trabajos de esta vida, aceptando y sufriendo y padeciendo las adversidades en medio de los tiempos de prueba y de lucha, que en definitiva es la misma vida del hombre. Por el don de fortaleza, el cristiano presta con toda naturalidad todos los trabajos que la vida exige de forma abnegada, de forma heroica, y cuando soporta sin queja alguna soledad, desprecio, marginación y toda clase de adversidades, ordinarias o extraordinarias. Aquel que se deja mover por el don de fortaleza, todo lo aguanta con serenidad y paciencia, sin vacilaciones, con buen ánimo, sin alardes, con toda confianza y sencillez, es decir, con una facilidad sobrenatural, sobrehumana. Es la distinción con la virtud de la fortaleza, virtud cardinal que nos hace resistir ante el mal. Pero esa virtud de la fortaleza, aun contando con el auxilio de la gracia, no nos libra de ese proceso de nuestra inteligencia, de discernir, de razonar, de pensar, de decidir y de ordenar a nuestra voluntad a resistir ante el mal que ha de enfrentarse. Pero con ello también van los miedos, las angustias, las vacilaciones, las dudas. En cambio, por el don de fortaleza, el movimiento es del todo fácil. Ese movimiento de resistencia es todo sobrenatural, por obra del Espíritu Santo, al modo divino, de forma sobrehumana. Se aleja del alma todo miedo, se le infunde un valor a lo divino y una serenidad inviolable, de tal modo que aquel que es fortalecido con el don del Espíritu Santo puede decir, puede hacer cualquier cosa, todo lo que Dios quiera obrar en él, sin temblor alguno y sin caer lógicamente en la temeridad, en actitudes imprudentes, pues junto al don de fortaleza va unido también ese don de consejo. El don de fortaleza lleva a perfección el ejercicio de la misma virtud de la fortaleza y asiste también a las otras virtudes, a la paciencia, a la humildad, a la pobreza, a la castidad, a la obediencia. De modo que por este don sobrenatural de fortaleza se pueden practicar con prontitud, con seguridad y perfección
sean cuales fueran las circunstancias. ¿Cómo vemos reflejado este don de la fortaleza? En primer lugar, lo podemos contemplar en nuestro Señor Jesucristo, en el momento de la pasión. Nuestro Señor se mantiene en esa obediencia al Padre, a pesar de llegar a sudar sangre, a sentir pavor y angustia, tristeza de muerte, en el huerto de los Olivos. Hemos de adorar a Cristo nuestro Señor en su pasión, en esa santa humanidad abatida ante el miedo y el terror, ante la realidad de la misma pasión y de la muerte. Y hemos de conmovernos al ver al mismo Verbo encarnado, al que es la misma fuerza de Dios, ser fortalecido por la criatura, por una criatura suya, pues como nos dice el evangelista San Lucas, un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo. El mismo Jesús en el huerto de los Olivos buscará la compañía y el consuelo de aquellos que eran sus discípulos predilectos. Pero hemos de recordar que Dios no nos tienta por encima de nuestras fuerzas y que a medida de la tentación y de la prueba viene la gracia. Dios no se hace tardar en darnos ese espíritu consolador y ese espíritu de fortaleza. ¿Cómo se manifiesta este don de fortaleza en la vida de los santos y de aquellos que creen? Pues es el espíritu de fortaleza el que sostiene, por ejemplo, a las vidas que se entregan en la clausura, a la penitencia, a la soledad, al silencio, a la vida recogida, a la vida de muerte al mundo. Es el don de fortaleza el que mantiene a los creyentes en la confesión de la fe para testimoniar con su propia palabra y con sus propios ejemplos la fe en Cristo, afrontando con toda paz exilios, desprestigios, persecuciones, marginaciones. Es el don de fortaleza el que sostiene a tantos sacerdotes, a padres de familia, a misioneros, a religiosos que se entregan a todo tipo de obras asistenciales y de caridad, para que en situaciones a veces habitualmente sumamente difíciles o momentos de prueba externa mantengan un testimonio heroico de abnegación, de fidelidad y de caridad. Pero sin duda alguna donde vemos brillar de un modo excelente este don de fortaleza del Espíritu Santo es en la vida de los mártires, en la innumerable cantidad de hermanos nuestros que por la fe en Cristo nuestro Señor tuvieron que sufrir penas extremas y hasta la misma pena capital de perder su vida, con la alegría, en medio de una alegría profunda, de haber sido hallados dignos de padecer ultrajes por el nombre de Cristo. Recordemos, por ejemplo, en palabras de San Agustín, el martirio de San Vicente, diácono, mártir. Dice San Agustín, era tan grande la crueldad que se ejercitaba en el cuerpo del mártir y tan grande la tranquilidad con que él hablaba. Era tan grande la dureza con que eran tratados sus miembros y tan grande la seguridad con que sonaban sus palabras, que parecía como si Vicente, que hablaba, no fuera el mismo que sufría el tormento. Era pues el cuerpo de Vicente el que sufría, pero era el Espíritu Santo quien hablaba, y por estas palabras del Espíritu no solo él redarguía la impiedad, sino también confortaba la debilidad. En Santa Teresita del Niño Jesús contemplamos también esa fortaleza de una forma conmovedora. Santa Teresita, que desde niña tenía un carácter nada fuerte, más bien era una persona de poca salud y con una constitución psicosomática más bien débil y vulnerable. Su misma madre, en una carta refiere, coge unas rabietas terribles cuando las cosas no salen a su gusto, se revuelca por el suelo como una desesperada, creyéndolo todo perdido. Hay momentos en que la contrariedad la vence y entonces hasta parece que va a ahogarse. Es una niña muy nerviosa. Y la misma santa, en su escrito, su autobiografía, Historia de un alma, dirá, realmente en todo hallaba motivo de sufrimiento.
Verdaderamente mi extremada sensibilidad me hacía insoportable. Si me acontecía disgustar involuntariamente a alguna persona querida, lloraba como una Magdalena. Y cuando empezaba a consolarme de la falta en sí misma, lloraba de haber llorado. Eran inútiles todos los razonamientos. No conseguía corregir defecto tan feo. En Santa Teresita vemos que el don de fortaleza no nace de ella misma, sino de la gracia. De ningún modo podía apoyarse en sí misma, y justamente por eso, por apoyarse en Dios solamente, vino a hacerse sobrehumanamente, sobrenaturalmente fuerte. Ella misma se admira, dice: antes en todo hallaba motivo de sufrimiento, exactamente todo lo contrario de lo que me pasa ahora, pues Dios me ha concedido la gracia de no apenarme por ninguna cosa pasajera. Cuando me acuerdo del tiempo pasado, mi gratitud se desborda en mi alma, viendo los favores que he recibido del cielo. Se ha operado en mí tal cambio que ni yo misma me reconozco. Fue lo que ella llama la gracia de Nochebuena, la gracia de su conversión a sus 13 años, que lo cuenta y lo narra en la historia de un alma. La noche en la que Jesús se hace débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa, me revistió de sus armas. Desde aquella noche bendita nunca más fui vencida en ningún combate. Por el contrario, marché de victoria en victoria. Se secó entonces la fuente de mis lágrimas. Es preciso señalar que esta fortaleza de Teresita nace también de un amor y de una contemplación de la pasión de Cristo nuestro Señor, de Cristo crucificado. Es la gracia que ella pide en el día de su primera comunión. Jesús, dulzura inefable, cámbiame en amargura todos los consuelos de la tierra. Primera comunión, una niña diciendo: Jesús, cámbiame en amargura todos los consuelos de la tierra. En su vida de carmelita crece y crece abundantemente este don de fortaleza, aumentando así su deseo y capacidad de participar y soportar la cruz. En su mortificación exterior, pero también en su sufrimiento interior, verdadero martirio de amor, como afirmó el padre Godofredo Madeleine en su proceso de canonización. Sufrió además un verdadero martirio de amor que me siento incapaz de describir, pero en cuyo contexto la sola idea de ofender a Dios le causaba indecible tormento, el don de temor que estudiábamos ayer. Y a todas estas pruebas se añadía un estado habitual de aridez y desamparo interior. Pues bien, lo que siempre me pareció extremadamente notable fue su fortaleza de ánimo para soportar todas estas penas, el don de fortaleza. Su alegría, su buen humor, su amabilidad para con todos era constante, que en la comunidad nadie sospechaba lo mucho que sufría. La débil y pequeña Teresita, por amor a Cristo crucificado, por su deseo de participar en la obra de la redención, ha venido a ser esa mujer fuerte de la Escritura. Y así dirá: el sufrimiento unido al amor es lo único que me parece deseable en este valle de lágrimas. El sufrimiento unido al amor es lo único que me parece deseable en este valle de lágrimas. Desde hace mucho tiempo el sufrimiento se ha convertido en mi cielo aquí en la tierra. He encontrado la felicidad y la alegría aquí en la tierra, pero únicamente lo he encontrado en el sufrimiento, pues he sufrido mucho aquí abajo. Desde mi primera comunión, cuando pedí a Jesús que me cambiara en amargura todas las alegrías de la tierra, he tenido un deseo continuo de sufrir, pero no pensaba cifrar en ello mi alegría. Esta es una gracia que no se me concedió hasta más tarde. Para recibir este don de fortaleza, hemos de pedírselo al Espíritu Santo, para que venga y nos asista en medio de los trabajos, sufrimientos y pruebas de esta vida. Pero también nosotros podemos disponernos a recibirlo, contemplando, meditando asiduamente la pasión del Señor,
lo dicen los santos y lo sabemos. Esta contemplación y meditación de la pasión del Señor es el medio más eficaz para encendernos en el amor de Cristo, llevándonos a querer también nosotros a completar en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión del Señor. En segundo lugar, hemos de tener aceptación a la voluntad divina en medio de las penas y sufrimientos de la vida, porque a través de ello Dios nos purifica y nos fortalece, y ellas mismas se convierten en ocasiones de gracias divinas. Lo expresaba con esa indiferencia Santa Teresa de Jesús. Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dadme guerra o paz cumplida, flaqueza o fuerza a mi vida, que todo diré que sí. ¿Qué queréis, Señor, hacer de mí? En tercer lugar, hemos de ser amigos de la penitencia, mortificar nuestro espíritu, mortificar nuestro cuerpo. Y hemos de aprender a no quejarnos, a desinstalarnos de la queja. El santo cura de Ars lo tenía muy claro. Un buen cristiano no se queja jamás. Un buen cristiano no se queja jamás. Es decir, no hemos de andar quejándonos, protestando y buscando con nuestros lamentos los consuelos humanos, aunque sí podemos buscar el consuelo de Cristo, de este que viene a nosotros para darnos todos sus dones y para dar sosiego a nuestras almas. Y en quinto lugar, hemos de obedecer con toda fidelidad, pues muchas cosas que por nuestra propia voluntad no haríamos o se nos harían muy costosas, por medio de la obediencia se hacen fácil y se realizan. Es lo que Jesús dijo a Santa Teresa: hija mía, la obediencia da fuerzas, porque Dios lo quiere, porque Dios nos lo pide, porque Dios así nos lo ordena, hagámoslo, aunque en ello nos vaya la misma vida, aunque ello nos lleve a la muerte. Pidamos el don de fortaleza al Espíritu Santo y no nos veremos entonces afligidos y sometidos en esa debilidad que experimentamos tantas veces por nuestra propia flaqueza. Dejemos que el Espíritu Santo haga en nosotros ese milagro de hacernos fuertes en medio de nuestra propia debilidad. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.